Hola, ¿qué tal? Este es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy vamos a continuar con nuestra lectura bíblica. Hoy vamos a leer capítulo 5 y capítulo 6 de Lucas. Y bueno, pues vamos a empezar poniendo en primer lugar al Señor Jesús, y dice el capítulo 5, versículo 1: Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban sus redes. Padre bendito, le damos gracias, le damos toda la gloria y la honra, y le pedimos, Señor bendito, que una vez más sea el Señor Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad. Yo me hago a un lado, Padre, para que sea Él el que nos guíe, Padre. Pongo en sus manos la vida de las personas que van a escuchar este tema, Señor bendito, y le doy gracias, Señor bendito, y le pido, Señor bendito, que todo lo que se diga sea lo que el Señor Espíritu Santo quiere decir, y que abramos nuestro corazón para poder entenderlo, guardarlo y caminar en ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues dice la palabra que aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Algo bien importante que hemos visto aquí es que hoy muchos predicadores no quieren salir si no hay un micrófono, si no hay bocinas grandes. Y vemos que en ese tiempo no existía, y el Señor Jesús tenía muchísima gente, eran más de 5,000 personas las que se agolpaban para escucharle, y él tuvo necesidad de subir a la barca para desde la barca predicar. Imaginen la autoridad y la voz que tenía el Señor Jesús para que pudiera hacerse escuchar por tanta gente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Aquí tuvo un error y un acierto Pedro. ¿Por qué un error? Porque le dice: hemos estado trabajando a lo ancho y no hemos pescado nada. O sea, como diciendo, pues no vamos a agarrar nada. Pero inmediatamente lo arregla, dice: pero en tu nombre, porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Vio el milagro poderoso y se arrodilló delante y le dio la gloria a Dios, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan y José Zebedeo, que eran socios de Simón, eran los de la otra barca. En la otra barca era la de Juan y Jacobo. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Vemos aquí que no le dijeron: oye, Señor, primero permíteme, voy a estar con mi familia, no tengo tiempo. No, dice: dejándolo todo, le siguieron. Y eso es algo bien importante de un verdadero discípulo. Lo deja todo para seguir al Señor Jesucristo. Versículo 12: curación del leproso. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, que allí había un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano, lo tocó y dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo: muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Él, para mantener esa relación y poder hacer todo lo que hacía, se retiraba a lugares solitarios y oraba, algo que ha olvidado hacer el cristiano. Yo, en mis primeros años de discípulo, cuando estaba joven, iba a parques, a bosques, y en la madrugada y oraba. Si bien hoy no se da la oportunidad por la inseguridad, pero no importa el lugar. O sea, sí es bien bonito hacerlo en la naturaleza, de verdad es una experiencia que recomiendo mucho, pero hoy por la inseguridad tendríamos que ver qué lugar es donde se va a hacer. Pero realmente la intimidad es tú y el Señor a solas. Cuando realmente tú quieres hacerlo, no tienes pretexto para tenerlo. Versículo 17: curación de un paralítico. Y un día que él estaba enseñando, allí había sentados algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea,
y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y aquí unos hombres trajeron una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la falta de fe, la fe, de ellos, un hombre le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Esto vemos aquí que cuando nosotros nos contamos con el amigo correcto, el amigo te hace como sea, te lleva a los pies de Jesús. Y aquí vemos que ellos no encontraron otra forma más que hacer un hoyo a través del techo para bajarlo. Y el Señor lo primero que dijo fue: hombre, tus pecados se te son perdonados. Versículo 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo a Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurréis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado, y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios, y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Los fariseos inmediatamente dijeron: ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Y bueno, la respuesta de Jesús fue pues mostrarles que era Dios, y sin embargo no quisieron creer, aunque estaban asombrados de lo que habían visto. Versículo 27, llamamiento de Leví y la cena en su casa. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, que en este caso es Mateo, oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Este Mateo obviamente es el que hizo el Evangelio de Mateo. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa de ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a sus discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí en realidad no estaba diciendo que todos estuvieran sanos, sino realmente el que cree estar sano no va a querer ser curado. Y los fariseos no querían ser curados, pero había quienes sí sabían que estaban en pecado. Y él dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pregunta sobre el ayuno, versículo 33. Y ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo. Pero los tuyos no comen y beben. Los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces se romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echará vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de beber vino añejo, se desea vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Aquí el Señor está hablando precisamente de que una forma de imaginarlo antes, lo que él llama precisamente odre, ese era el estómago, digamos, de un animal que se hacía como una bolsa y estaba hecha de una manera curtida a forma de que estuviera fuerte, y entonces eso ahí metían el vino, pero tenía que ser un odre nuevo y un vino nuevo, porque si no pasa lo que a veces sucede con la ropa cuando cuando se tiene que lavar en seco y tú la lavas en el agua. No es que se eche a perder la tela, sino que se achica, se hace más pequeña. Entonces pasa esto, que el nuevo se hace más chico y entonces se rompe y se derrama todo el vino. Entonces el vino nuevo se debe echar en odres nuevos y el vino viejo en un odre viejo, y así se conservan ambos. ¿Qué está enseñando espiritualmente? Que ya lo viejo había pasado y el Señor nos renueva cada día y Él nos quiere dar cosas nuevas. Y entonces está hablando precisamente de que en ese momento no había necesidad, digamos, está hablando precisamente del ayuno. Tenían al Señor ahí, pero una vez que les fue quitado, ellos empezaron también a entrar en esa parte de ayuno y oración, que es la necesidad para estar fortalecido en el Señor. Y bueno,
pues vamos a ver también el capítulo 6 de Lucas. Dice la palabra de Dios, Lucas 6, el Señor Jesús del día de reposo. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas en las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis esto? Lo que no es lícito en el día de reposo. Respondiéndoles Jesús les dijo: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Está hablando de que el Señor en realidad no abolió el día de reposo, sino que le dio su real entendimiento. El Señor, el Padre, de lo que reposó el séptimo día fue de su obra creacional. Y el Señor Jesús dice: mi Padre trabaja y yo trabajo, porque Él siguió trabajando. Entonces Él hacía cosas en día de reposo, porque el día Dios lo hizo para descansar, el día de descanso, pero no necesariamente tiene que ser un día religioso, sino el día que Dios te pone para descansar, ese lo tienes que descansar. Y en realidad, para lo que realmente es el día sábado, precisamente es para la lectura de la palabra. El Señor lo hacía y Él dio el ejemplo, pero la reunión de los discípulos, los primeros discípulos, era en domingo. Entonces, el verdadero cristiano que toma el ejemplo del Señor Jesucristo, lee su Biblia principalmente entre semana, diario, pero el sábado es un tiempo para meditarla y el domingo es un tiempo para recibir palabras. Son dos cosas diferentes, por eso no está peleado el Shabbat con el domingo, y tampoco no es pecado que el cristiano se reúna en domingo, y tampoco sería pecado que lo hiciera en sábado. Lo importante es que no seamos religiosos y entendamos que mientras yo empiece a caminar en la forma en que el Señor quiere que lo haga, la importancia es que yo no deje de asistir a las reuniones. No quería, porque entonces también, si nada más es el domingo, entonces tendremos que quitar los jueves o los miércoles, que es cuando principalmente se reúnen las congregaciones. Y no es así, sino que de lo que habla la palabra es que tomemos el descanso que Dios nos da, pero que tengamos un tiempo de meditación bíblica y un tiempo de predicación bíblica. Y eso lo necesitamos todos los hijos de Dios. Jesús sana al hombre de la mano seca, y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Y había un hombre que tenía la mano derecha seca, y los escribas y los fariseos observaron atentamente a Jesús para ver si sanaba el día de reposo, a fin de encontrarle que acusarle. Pero él sabía que lo que ellos estaban pensando, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó. Entonces Jesús dijo: yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí que cómo podían hacerle esto a Jesús. ¿Qué podrían hacerle a Jesús? Bueno, vemos aquí que el Señor dice otra vez que Él estaba en la sinagoga y enseñaba el día de reposo, el Shabbat. O sea, el Señor Jesús sí iba el día Shabbat a la sinagoga y sí enseñaba. Había el día Shabbat era lectura y comentario bíblico, que es lo que hacemos en este canal, es siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. No es una prédica como tal la que recibimos el domingo. La prédica es más especializada, es un tema que el Espíritu Santo da a nuestra cobertura espiritual, y es donde el Señor nos alimenta. Aquí solamente es una lectura y comentario de la palabra, porque tenemos que conocerla. No entramos a profundidad a todas las enseñanzas que tiene una sola escritura, porque nos llevaría mucho más tiempo poder explicar todo lo que el Señor quiere enseñar. Y vemos que el Señor Jesús vio a los fariseos, que ellos estaban buscando de qué acusarle, y él, viendo con dolor en su corazón que había más religiosidad que misericordia, él aún así no tuvo temor y hizo lo que Dios le mostraba. Y el verdadero cristiano, no importa que haya cristianos religiosos que quieran nada más estarte juzgando porque te reúnes en domingo, porque haces las cosas que no se espera que se hagan, o porque tú no eres, porque la verdad, el cristiano religioso, dice la escritura que hubo un hombre que
que estaba en el camino tirado y que pasó un levita y le evitó, lo evitó, se dio la vuelta y no le hizo caso. Fue un fariseo, se dio la vuelta y no le hizo caso, y fue una persona que no era del pueblo de Dios, un samaritano, y lo ayudó, curó sus heridas y dejó pagado para que todo lo que fuera necesario hasta que se restableciera esta persona. Y vemos que en el cristianismo hay un montón de esos ejemplos, y no solamente del tirado literal. O sea, hay personas que son, dentro del cristianismo se encuentran los cristianos buena onda elitistas, que nada más con sus cuates, o los que son de su nivel económico, pero que se hacen a un lado cuando ven al cristiano que no es de su nivel, que lo ignoran, que en la iglesia se ven forzados quizás a hablarles, pero si se lo encuentran en la calle se dan la vuelta, igual que el fariseo que dejó a ese hombre tirado, que había sido asaltado. Entonces, vemos que el Señor Jesús lo que está peleando es contra eso. Él estaba en contra de ese tipo de fariseo y él quería que primero tuviéramos misericordia. Amén. Esa es la enseñanza que nos quiere dar con el hombre de la mano seca. Jesús escoge a los 12 apóstoles, versículo 12. En esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el celote, y Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. O sea, para todo tomó dirección el Señor Jesús. Y tomó dirección también para poner a los 12. O sea, finalmente pudo haber él tomado la decisión, pero él buscó la dirección de Dios para escoger a los 12. Y si bien vemos que aun cuando tomó la dirección de Dios, estuvo Judas Iscariote, pero era parte del plan. Eso es algo que tenemos que entender. Cuando nosotros oramos a Dios y el Señor nos da dirección y algo no pasa como tal, como lo esperábamos, es porque es parte del plan de Dios. O sea, no quiere decir que haya cometido un error el Señor Jesús o el Padre al escoger a esos 12. O sea, el Señor Jesús oró al Padre, el Padre le dio dirección y le dio los 12 nombres. Él tomó esos 12 y él sabía de antemano que uno tenía que ser el traidor, porque era parte del plan de Dios, se tenía que cumplir. Entonces, hoy tenemos que aprender también de esa parte de que cuando yo oro y las cosas, aun cuando el Señor me revela, no salen tal cual, es porque Dios lo permitió, porque es parte de su plan. Y yo tengo que también ser agradecido aún con eso, porque Dios tiene un plan para mi vida, aun cuando las cosas no pasen exactamente o aparentemente no pasen como yo esperaba, porque están pasando como Dios tenía el plan. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Vemos entonces que también ahí hubo espíritus inmundos y fueron liberados. Él sanaba y salía poder. Muchos nada más con tocarlo eran sanados por su fe en el Señor Jesús. Las bienaventuradas, versículo 20, volviendo su vista hacia los discípulos, decían: bienaventurados vosotros los pobres. Y vean aquí algo bien importante. Estamos en un tiempo en que se habla, el cristiano en vez de hablar de santidad habla de prosperidad. Pero aquí de la boca del Señor Jesús dice: volviendo su vista hacia sus discípulos. O sea, no a otros, no a personas que estaban por ahí, a sus discípulos, a los que ya eran discípulos, que ya estaban bajo cobertura, a los que ya eran hijos de esa cobertura, eran parte de esa iglesia, de esa primera iglesia. Y dijo: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, porque sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero
Ay de vosotros ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Y entonces aquel que se dedica nada más a hablar, y ya lo he declarado, muchas ocasiones he hablado de que también sí existe la palabra prosperidad en la Biblia y que tendríamos que quitarla de la Biblia para no hablar de prosperidad, pero tenemos que entender la prosperidad desde el punto de vista de Dios y no del hombre. Y finalmente, cuando nos basamos a cómo lo ve el hombre la prosperidad, entonces están diciendo ellos que el Señor Jesucristo es un mentiroso cuando habló esto y dijo, bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis porque reiréis. Tendrían que quitar esto de la escritura. Y luego dice, pero hay de vosotros ricos. Y ya he hablado que no está Dios peleado con el rico, pero el rico que sabe para qué es su riqueza y sabe bendecir y sabe que es para dar más que dar, más que recibir. Y vemos que dice, ¿por qué ya tenéis que os consuelo? Hay de los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de los que reís porque lamentaréis y lloraréis. Amén. Bueno, esa es en la parte de que sí tenemos que aprender a darle entendimiento y sí existe la palabra prosperidad en la Biblia y sí habla de que Dios quiere prosperar a sus hijos, pero hay que ver la prosperidad de Dios y no la prosperidad mundana. Esa es la diferencia. El amor verdadero y su recompensa, versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan, al que te hiera la mejilla, preséntale también la otra, al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pide, dale, al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan hacer como ellos de la misma manera. Aquí el Señor Jesús sabía bien que entendía en la enseñanza, al que te quite la capa, no le niegues la túnica, al que te pida, dale. Dice aquí que al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. En aquel tiempo, también la carga, el llevar una carga, el que no era ciudadano romano estaba obligado a llevarle la carga al ciudadano romano 1 kilómetro. Y el que no lo hacía se iba a la cárcel. Entonces él dice, vayan, hagan, den. Si de alguien te quita, bendícelo. Muchos no pueden entender. Yo en mi vida he sido defraudado quizás en negocios, todo eso. Y yo no los veo como enemigos, yo los bendigo porque eso es lo que el Señor me ha dado. En su momento quizás no tuve errores, no supe hacer las cosas y me ganaron y lo que ustedes quieran, pero finalmente tengo que ser como Dios quiere, tengo que bendecirlos, tengo que perdonarlos. La deuda está saldada de parte de Dios porque yo le debía mucho más a Dios y hoy entiendo que ahora, así como quiero que los hombres me hagan, así yo voy a hacer con ellos. Dice 32, si amáis a los que os a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso. Dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos cristianos están dispuestos a amar a sus enemigos? Al que te robó, al que te defraudó, al que te traicionó, al que te lastimó, al que te ofendió, al que te robó. ¿Estás dispuesto a amarlo? Si llevas años siendo cristiano y no has podido limpiar tu corazón en eso, ponte a pensar que dice la escritura que árbol que no dé fruto será cortado. Dice, y vuestra recompensa será grande si hacéis esto, obviamente, y seréis hijos del Altísimo. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Pero cuántos? Es bien fácil levantar dedo, juicio, estar criticando a los hermanos. Dice la escritura, no juzguéis y no seréis juzgados. O sea que si yo critico, el Señor me va a juzgar por lo que yo estoy haciendo. Si yo condeno, el Señor me va a juzgar
por lo que yo he estado haciendo. Si yo no sé perdonar, el Señor no me va a perdonar. Dice, dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida que midáis se os volverá a medir. O sea, que si yo doy bueno, que si yo bendigo en vez de criticar, que yo ayudo en vez de lastimar, seré bendecido de la misma manera y dice remecida y rebosante, o sea, mucho más. Pero lo contrario es que si yo juzgo, lastimo, critico, traiciono, se me va a regresar remecida y rebosante, o sea, mucho más de lo que yo hice. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Si tú eres un árbol bueno, entonces ¿cómo está produciendo hiel, amargura, ira, enojo, odio, rencor, fornicación, adulterio, lascivia, vicios? Y si tu árbol es malo, si el árbol es malo, ¿cómo puede producir bondad, benignidad? Que ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Tú mismo te puedes dar cuenta qué fruto estás dando y entonces entender qué tipo de árbol eres delante de Dios. Porque cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos ni vendimian uvas de una zarza. O sea, no puede, un naranjo no puede dar manzanas, así de sencillo. Si tú no estás dando buen fruto y lo que estás dando es lo contrario, entonces tendrías que preguntarte si eres un árbol de Dios, si realmente eres un hombre de Dios. Versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y entonces una persona que se la pasa en malas palabras, en maldiciones, en ofensas, en gritería, en ira, pues eso es lo que hay en su corazón. Los dos cimientos. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? O sea, ¿de qué sirve que te levantes en la mañana, dobles tus rodillas y ores y chilles y escurra el moco si no obedeces? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica os mostraré quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo, echó cimientos sobre la roca y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza con aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento y el torrente dio con toda la fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, no está hablando de inconversos, está hablando de hijos de Dios. Dos, uno que ha echado cimientos sobre la roca y el que lo hizo sobre la arena. El que no ha cambiado, el que sigue viviendo como siempre ha sido y el que ha permitido que el Señor Jesús transforme su vida. De aquí dice que el torrente dio con fuerza. No quiere decir, no dice la palabra que al que estaba cimentado sobre la roca no le pasó nada. Les vino las mismas situaciones a los dos. La diferencia es que el que no estaba arraigado, el que no obedece a Dios, su casa se cayó, se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, pues hasta aquí terminamos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, le doy gracias por esta oportunidad de privilegio, Señor. Hay mucho más que decir porque estas enseñanzas tienen para mucho más. Solamente es un comentario, pero es un comentario edificador, Señor bendito. Sí nos exhorta nuestro corazón, pero también nos edifica y nos consuela. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra. Pongo en sus manos este canal, Señor bendito, y le pido que siga alcanzando personas y siga siendo de bendición para mucha gente. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues gracias, con esto terminamos. Pues les pido una vez más que me regalen su like, que puedan compartir esta palabra para que otros también la puedan recibir y que me regalen un comentario. Le doy toda la gloria a mi Señor Jesucristo. Nos vemos a la próxima. Bye.